Imagina despertar y encontrar la mitad de tu casa desaparecida. Tu cocina, tu jardín, tu habitación favorita, desvanecidos. Ahora viven extraños allí, usando tus cosas, imponiendo nuevas reglas. Esto no es solo perder espacio, es perder recuerdos y una parte de quien eres. En 1848, México perdió más de la mitad de su territorio, lo que ahora es California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. Estas tierras eran ricas en recursos e historia, parte de México por generaciones. La pérdida fue más que números en un mapa. Fue una herida que cambió el alma de la nación. Calles, familias e incluso idiomas quedaron divididos para siempre. El dolor de este gran despojo aún resuena hoy. ¿Puedes imaginar si alguien tomara la mitad de tu hogar? Esta es la historia de cómo México perdió la mitad de su territorio, no solo a través de batallas, sino a través de promesas rotas y caos político. Viajemos en el tiempo y descubramos cómo se desarrolló esta tragedia. El viaje comienza con ambición y conflicto. Para entender cómo empezó, necesitamos mirar los 1800. Estados Unidos era joven y crecía rápidamente, impulsado por la creencia en el destino manifiesto, la idea de que los estadounidenses estaban destinados a expandirse del Atlántico al Pacífico. Periódicos, políticos y ciudadanos hablaban de este destino, viendo los territorios del norte de México como vacíos, a pesar de la gente que vivía allí. Para México, estas tierras eran preciosas y llenas de historia. Pero México estaba en apuros, recién independiente, pobre y dividido. Los gobiernos cambiaban rápidamente, el ejército era débil y muchas regiones se sentían ignoradas. Mientras Estados Unidos soñaba con la expansión, México luchaba por mantener su tierra unida. Esta tensión pronto explotaría. El escenario estaba listo para una tragedia que cambiaría a ambos países para siempre. Dos naciones, dos destinos, en curso de colisión. Las semillas del conflicto fueron sembradas. La cuenta regresiva para la guerra había comenzado. La primera grieta apareció en Texas. A principios de los 1800, México invitó a colonos estadounidenses a Texas para desarrollar la tierra. Pero pronto, los estadounidenses superaron en número a los mexicanos y querían autonomía. Para 1836, los colonos se rebelaron y declararon a Texas independiente. México perdió la batalla del Álamo y, finalmente, Texas mismo. Texas se mantuvo como una república, pero Estados Unidos tenía planes más grandes. En 1845, James K. Polk se convirtió en presidente, un ambicioso creyente en el destino manifiesto. Polk quería Texas, California y más para Estados Unidos. Dejó claro, usaría la fuerza si era necesario. La anexión de Texas por parte de Estados Unidos fue una bofetada para México. Las tensiones aumentaron, las fronteras se difuminaron y ambas partes se sintieron agraviadas. La guerra parecía inevitable. La mecha estaba encendida. El mundo observaba cómo dos naciones se acercaban al conflicto. El siguiente movimiento cambiaría la historia. La chispa final llegó en el Río Grande. Estados Unidos afirmó que la frontera era el Río Grande. México dijo que era el río Nueces. Polk envió tropas a territorio en disputa. México lo vio como invasión, Estados Unidos como defensa. El 25 de abril de 1846, soldados mexicanos y estadounidenses chocaron. Polk le dijo al Congreso que se derramó sangre estadounidense en suelo estadounidense, aunque era territorio en disputa. El mensaje funcionó. Estados Unidos declaró la guerra. México no estaba preparado. Un ejército pequeño y mal equipado se enfrentó a una fuerza estadounidense moderna. Las primeras batallas fueron rápidas y brutales. El ejército estadounidense avanzó hacia el sur, capturando ciudades clave. Para muchos en México fue una pesadilla. Tierra invadida, líderes divididos.
La guerra había comenzado y las probabilidades estaban en contra de México. La lucha por la supervivencia estaba en marcha. El mayor enemigo de México no era solo el ejército de Estados Unidos, era México mismo. El gobierno estaba en caos. Los presidentes iban y venían. Algunos generales lucharon valientemente, pero a muchos solo les importaba el poder. La corrupción estaba por todas partes, los soldados a menudo sin paga. Muchos en el norte se sentían abandonados, y algunos incluso cooperaron con los americanos. La comunicación era lenta, las órdenes ignoradas y la defensa desorganizada. Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos se movía como una máquina bien engrasada. Nuevas armas, mejor entrenamiento, apoyo interminable. Generales como Zachary Taylor y Winfield Scott se convirtieron en héroes. Para el soldado mexicano promedio, la guerra significaba hambre, enfermedad y miedo. Muchos lucharon valientemente, pero fueron superados. El sueño de defender su tierra se desvaneció con cada derrota. El país se estaba desmoronando desde dentro. La invasión de Estados Unidos fue rápida y mortal. El general Taylor capturó ciudades del norte. El general Scott desembarcó en Veracruz y marchó hacia la Ciudad de México. Las batallas en Cerro Gordo, Churubusco y Chapultepec fueron sangrientas. Jóvenes cadetes, los niños héroes, se convirtieron en leyendas por su sacrificio. La valentía no fue suficiente contra un enemigo más fuerte. Los líderes de México discutían. Algunos querían luchar, otros querían la paz. El gobierno cambió de manos varias veces, haciendo la resistencia más difícil. Para septiembre de 1847, las tropas de Estados Unidos marcharon hacia la Ciudad de México. La bandera de los Estados Unidos ondeó sobre el Palacio Nacional. Para muchos mexicanos, fue el momento más oscuro de su historia. Con la Ciudad de México ocupada, no hubo más remedio que negociar. En febrero de 1848, México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los términos fueron duros. México cedió más de la mitad de su territorio por $15 millones. El mapa de América del Norte fue redibujado de la noche a la mañana. Decenas de miles de mexicanos de repente vivían bajo leyes extranjeras. Las promesas de proteger sus derechos a menudo se rompieron. Para Estados Unidos fue victoria y nueva riqueza. La fiebre del oro de California, nuevas tierras, nuevo poder. Para México fue humillación y pérdida. El gran despojo estaba completo. La herida no sanaría rápidamente. La pérdida no fue solo de tierra, fue de gente. Familias de repente vivieron en un país extranjero, obligadas a adaptarse o enfrentar la discriminación. Muchos perdieron hogares, granjas e incluso su identidad. Los territorios perdidos eran ricos: el oro de California, el petróleo de Texas, los minerales de Arizona. Estos recursos ayudaron a hacer de Estados Unidos una potencia mundial. Para México, la pérdida significó menos dinero, menos recursos y una voz más pequeña en el mundo. El dolor se convirtió en canciones, historias y resistencia. Las cicatrices de 1848 todavía se sienten hoy. Muchos mexicoamericanos recuerdan las historias de sus ancestros. La frontera se convirtió no solo en una línea, sino en una herida que divide dos mundos. Las consecuencias resuenan a través de generaciones. Incluso hoy, el gran despojo moldea a México y su relación con Estados Unidos. La frontera es un lugar de esperanza y dolor, sueños y miedos. La historia de 1848 siempre está presente. La pérdida de territorio fue una tragedia, pero también forjó una nueva identidad mexicana, una que resiste, recuerda y sueña. La herida todavía duele, pero también es una lección de resiliencia. ¿Puede un país sanar alguna vez de una pérdida así? ¿O debe ser llevada y transformada?
La historia del gran despojo no es solo sobre mapas, es sobre gente, esperanza y el futuro que construimos juntos.